Continuamos en este Congreso Internacional de Coninagro 2020, un panel más interesante que otro y queda mucho por debatir todavía y presentar sobre esta mesa que hoy tiene la República Argentina y especialmente el cooperativismo desde diferentes puntos de vista. Vamos a continuar, decíamos en el comienzo del programa que este Congreso Internacional de Coninagro tiene un lema importante que tiene que ver con alimentos saludables y que tiene oportunidades y producciones sustentables. Algunos puntos de vista a desarrollar muy interesantes y es por eso que vamos a invitar a Fiorella Vitelli. Es Tana, ¿no? Fiorella Vitelli. Si no, sí. Es más Tana, comete una pasta hoy al mediodía. Imposible. Bueno, Fiorella, bienvenida y gracias por estar. Muchas gracias. Por favor, Estoy gracias muy entusiasmada con este bloque. La verdad que siempre hablo de la alimentación saludable, pero acá tenemos una oportunidad también para hablar de la producción sostenible. Así que le damos la bienvenida a Fernando Vilela, que lo tengo acá en el piso. ¿Está bien pronunciado? Muy bien. Porque yo con el Vitelli digo Vilela seguro. Perfecto. Director del programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Exacto. Estamos también con Gabriel Delgado, que es economista, y también estamos con la presencia de Carlos Cherniak, el embajador argentino de la FAO. Así que les damos la bienvenida a los tres. Vamos a comenzar con Carlos, hablando de la práctica sostenible, ¿no? De alimentos saludables, de la producción sostenible de alimentos saludables. Qué importante empezar a conocer como la mirada. Veo que la FAO, digamos, tiene hace mucho tiempo ya viene hablando de la producción sostenible. Qué importante es conocer, digamos, qué posibilidades hay de llevar adelante la producción sostenible de alimentos saludables para la población que va cada vez más creciendo y creciendo, ¿no? Y qué tan posible es hacerlo pensando en la longevidad de los suelos, de las tierras. ¿Me escuchás, Fiorella? Sí. Ok. Bueno, primero, permítanme el privilegio de poder tenerlo a Fernando y a Gabriel ahí, aunque sea en la pantalla, me permito primero saludarlos. Quiero decir algunas cosas que quizás son un poco introductorias a los temas que vos has lanzado a la mesa. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso, en particular a Carlos y a Nisoto, a Gustavo Chirino, a todo el equipo que permitieron que me pudiera conectar en el medio de los debates que estoy teniendo en este momento en la FAO en representación de nuestro país. Son 64 años de existencia de Coninagro, si no me equivoco, si no hice mal la cuenta, 150.000 productores, 800 cooperativas, toda la cadena del sistema agroalimentario representada. No sé, es difícil encontrar un actor más federal, más plural, con una capacidad de visión sistémica y con vocación asociativa y solidaria. Debo reconocer que para mí es un enorme placer estar en este lugar porque yo le contaba a Carlos y a Nisoto que mi primer trabajo fue en el cooperativismo. Y la verdad que desde que empecé allí quedé inoculado como los primeros amores, no me lo saqué nunca más. Y esos principios me acompañan y me acompañan hace muchísimos años en mi carrera profesional. Déjenme decirles algunas cosas que ustedes, algunos ya por supuesto, los expertos que están aquí lo saben mucho mejor que yo. La FAO es un organismo especializado en Naciones Unidas que se dedica a la seguridad alimentaria, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a los bosques, tanto de un aspecto normativo como de un aspecto de la cooperación. Y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas obligó a repensar dicha agenda de modo más transversal, con temas como nutrición, cambio climático, suelos, migraciones, protección social, cuestiones de género, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, no resulta necesario que fundamente la importancia estratégica que tiene para la Argentina lo que sucede dentro de la FAO. Muchas de las medidas que representan o representarán restricciones comerciales tienen su origen en la construcción de relatos y justificaciones en los marcos de los debates de la FAO. Consecuentemente, la diplomacia argentina ha siempre mantenido una gran atención y dedicación para defender a nuestros productores y prevenir daños a nuestro comercio exterior.
La Argentina, como ustedes saben, hace tiempo que no crece, que hay una pobreza estructural que se ha consolidado, y ello no es solo un proceso argentino. De acuerdo a las cifras que la propia FAO ha publicado en el último informe SOFI 2020 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, sabemos que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial. El número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave ya muestra una tendencia ascendente similar. En el 2019, cerca de 750 millones de personas, o casi yo diría 1 de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. En particular, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, la distribución del ingreso es crecientemente regresiva y es la región donde existe mayor inequidad social. Y todo esto que estoy diciendo es antes de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, me gustaría citar lo que siempre hago cada vez que tengo la oportunidad, es que creo que el COVID vino para visibilizar este escándalo y, como dice el Papa Francisco, y lo cito siempre que puedo, nunca estos datos pueden ser considerados un hecho normal al que hay que acostumbrarse como si formara parte del sistema. Entonces, me parece que en este sentido lo que nosotros tenemos que evaluar es qué podemos hacer nosotros desde acá para poder ir acercándome un poco más a los puntos que Fiorella de alguna manera lanzó. ¿Cuáles fueron las prioridades desde que hace 9 meses asumí la representación permanente ante la FAO? Primer punto, la conformación de una alianza estratégica entre la Argentina y la FAO para apoyar el plan de lucha contra el hambre impulsado por el gobierno nacional. Es un tema central. El 1 de febrero pasado estuvo el presidente junto con el canciller y una importante representación de ministros del gabinete, en la cual tuvieron una reunión con el nuevo director general de la FAO, el doctor Chu Dongyu, donde se acordó el total apoyo de la FAO a las políticas públicas elaboradas por el gobierno argentino para poner a disposición los mejores técnicos y las mejores prácticas en el plan de lucha contra el hambre. Por otro lado, una de las cosas centrales que hemos hecho es asumir un rol muy importante en el marco del GRULAC, lo que serían los países de América Latina y el Caribe, con mis colegas de nuestra región. Allí hemos logrado que, a pesar de las diferencias políticas entre nuestros gobiernos, pudiéramos construir una agenda común y asumir que para poder romper la creciente invisibilidad de nuestra región en las agencias internacionales y en particular en la cooperación internacional, era necesario actuar juntos priorizando la agenda común. Por otro lado, Argentina, en este caso en mi rol, fue designada vicepresidente del G77 más China, que es todos los países en vías de desarrollo, los que asumen, lo que tienen la gran mayoría en términos de presencia dentro de la FAO. Y allí estamos, el año que viene asumiremos la presidencia y eso nos va a permitir tener una articulación con los países de América Latina y el Caribe, con los países del Cercano Oriente, con los países de África, para poder ir articulando una plataforma que represente mejor los intereses de los países en desarrollo. Es más, Argentina es miembro del Comité de Agricultura, fue elegido ahora. Además, conduce el Comité para la Organización Mundial del Día de las Legumbres. Como ustedes saben, un producto muy importante para nosotros, somos grandes exportadores de legumbres. En fin, creo que queda claro que Argentina ha encontrado en cada lugar y en cada espacio donde puede llegar y expresar la voz de los productores, la voz de nuestro país, bueno, cada uno de esos lugares fue ocupado y estábamos trabajando fuertemente. Permítanme decir que también uno de los temas centrales es mantener un diálogo abierto con el sector privado. Es algo que hemos hecho, tenemos la instrucción tanto del presidente como del canciller, del secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Jorge Neme, de tener puertas abiertas. Nosotros somos servidores públicos, nosotros no somos funcionarios, y esa idea de servicio público implica necesariamente estar en permanente contacto con la economía real, que son los pequeños, medianos productores, aquellos que naturalmente hacen la gran Argentina a la que aspiramos. Esto, debo decir también que hay
un gran diálogo también interno. Nosotros tenemos un muy buen trabajo de coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Agricultura para llevar adelante nuestra misión, y también nuestra embajada tiene una excelente coordinación con nuestra embajada en Bruselas ante la Unión Europea y también ante Naciones Unidas para poder tener claro cuáles son, en definitiva, los temas que puedan afectar a la producción nacional, sobre todo en términos de amenaza a futuras barreras comerciales. En cuanto a las oportunidades que se observan para nuestro país, Fiorella y compañeros de mesa, me gustaría decir que estamos viviendo una nueva FAO. Hay un proceso de transformación interna dentro de la FAO a partir de la asunción del nuevo director general. Y allí hay que estar muy atento a ese proceso de transformación interna, porque si somos capaces de poder acompañar ese proceso, vamos a detectar las oportunidades que estamos buscando. En primer lugar, convertir ese objetivo, digamos, de esta nueva FAO, convertirla en una organización más ágil, menos burocrática, más transparente, fortaleciendo su descentralización, más cercano al terreno y priorizando los enfoques científicos. La otra segunda cuestión que es muy importante tiene que ver con un relanzamiento de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, a partir de lo que se denomina en FAO, impulsado por el director general, que es la estrategia mano de la mano, donde significa que quienes tienen conocimientos especializados que puedan ayudar a reducir el hambre y la inseguridad alimentaria, pongan ese expertise a disposición de los países y las regiones más vulnerables con el apoyo político-técnico de la FAO. A modo de ejemplo, estamos impulsando un importante seminario, en realidad en formato webinar, con países de África, con nuestro expertise, tratando de mostrar toda la potencialidad que tienen nuestras formas de producción, porque sabemos perfectamente que hay un gran espacio para que el expertise que nosotros hemos desarrollado pueda explotar de manera muy positiva en muchas áreas del mundo que están muchos pasos atrás en términos de sus dificultades de acceso a la alimentación, y mucho de nuestro know-how podría ser el elemento que marque la diferencia. Otro elemento central importante tiene que ver con la promoción de la nueva FAO hacia las tecnologías digitales para la producción de alimentos. Allí se está impulsando la creación de lo que se denomina una plataforma internacional para la alimentación y la agricultura digitales. Básicamente, la propuesta es establecer un espacio multidisciplinario donde se fomente, por un lado, la investigación y el desarrollo de conocimientos, pero sin dejar de lado los elementos de la cooperación, para facilitar el acceso a las nuevas herramientas que ofrece la tecnología en el campo productivo a través de articulación entre acciones públicas y privadas. Y ahí lo mismo, Argentina es un país que perfectamente puede ser proveedor de know-how en todas estas cuestiones, como a su vez ser receptor de altas y nuevas tecnologías, por lo cual también tenemos mucho para jugar en ese espacio. Por otro lado, como decía antes, la sinergia con el sector privado, la sinergia con el sector cooperativo, tratar en lo posible de que todos los procesos de innovación Argentina tenga algo que decir y también tenga algo para recibir. Tenemos que tomar nota centralmente algunos puntos que para mí son fundamentales y trato permanentemente de mantener en mis discusiones en FAO. Que Argentina es un global trader que asume la responsabilidad de la hora y mantiene activas sus cadenas productivas, logísticas y de transporte comprometidas con el suministro de alimentos a la comunidad internacional en el momento más duro de la pandemia, donde nuestro gobierno sostuvo políticas sanitarias para proteger a la población, pero sin haber interrumpido esas cadenas productivas. Y eso fue un gran aporte de la Argentina a la seguridad alimentaria mundial. Es una Argentina que tiene una gran experiencia tecnológica e innovación en el sector agropecuario, lo cual ha permitido mejorar la sostenibilidad y productividad de los sistemas alimentarios. Carlos. Sí, disculpe que lo interrumpa. Solo para cerrar esto. Todo ello fue posible a la existencia de varios factores convergentes. Y quiero marcarlo porque es un sistema universitario esencialmente público que generó un gran capital humano, un Estado que a través del INTA y el SENASA y otras agencias públicas funcionaron de manera sinérgica. Esto es lo que Argentina
en su desarrollo de su modelo productivo, puede poner a disposición para demostrar que para nosotros la sostenibilidad no es una opción. Ya para nosotros fue una decisión tomada. Vamos adelante con la sostenibilidad en sus 3 dimensiones: la dimensión social, económica y medioambiental. Y eso es, en primer lugar, lo que quería transmitirles. Perdónenme haber usado mucho tiempo, no, pero tenía favor. miedo que me llamaran para ocupar la banca nuevamente y quedar en la conversación interrumpida. Gracias. No, muchísimas gracias. Es un aprendizaje enorme escucharlo. Y una de las primeras cosas que estaba escuchando que mencionaba tenía que ver con esta alianza que hace la FAO para generar, digamos, un proyecto de Argentina contra el hambre que se está llevando adelante. Sin embargo, también siempre voy a hablar desde mi lugar como licenciada en nutrición y fiel creyente de que es posible llevar adelante una producción sostenible de alimentos saludables, ¿no? Lo veo también con este deseo que estamos teniendo de la implementación de la ley del etiquetado frontal, que la FAO también la promueve. Veo que también eso me resulta como paradójico, me resulta distinto con entender que el Ministerio de Desarrollo en todas las etapas, digamos, siempre es uno de los mayores compradores de estos productos que tendrían grandes cantidades de sellos, de exceso de azúcar, de exceso de sodio, de exceso de grasas, exceso de calorías y también de edulcorantes y cafeínas. Entonces, me pregunto, digamos, cuáles serían, desde su mirada, desde la mirada de la FAO, los pasos a seguir que tendríamos que implementar como para dejarle también una mirada posibilitante a los productores para poder acercarnos cada vez más a una Argentina con menos cantidad de sellos, para poder apoyar al hambre, pero sin promover la malnutrición, ¿no? Es muy bueno el punto que mencionaba Fiorella. Yo quisiera decir que es muy importante entender que en el marco de la FAO y en el marco donde participó todos los días de discusiones fuertes, a veces hay intentos de algún grupo de países que intentan establecer que existe un solo modelo de dieta saludable. Y entonces, un poco nosotros lo que tenemos que hacer es un enorme esfuerzo por explicar que hay muchos modelos de dietas saludables y que hay mucho para aprender, no solo de que ciertos países desarrollados nos puedan decir a nosotros cuál deberían ser nuestras dietas, sino que también nosotros tenemos mucha experiencia acumulada en nuestra región, hasta en prácticas ancestrales, en las culturas más absolutamente más tradicionales, de la manera en la cual poder lograr un salto de calidad en nuestras dietas. Yo creo que, por supuesto, este es un punto muy importante, pero reitero, creo que acá hay también otro elemento central, que necesita una transición. Hay un proceso de transición para llegar a lograr determinados óptimos, y esa transición también requiere, en gran medida, de un proceso de financiamiento y un proceso de sostenimiento, digamos, económico, sobre todo por aquellos países que de alguna manera más han afectado el medio ambiente, más han de alguna manera llevado adelante políticas que hoy, naturalmente, asumen que tienen que cambiar, pero el tema es quién. Por eso hablo de que hay un principio que salió de la Cumbre de Río, que yo siempre trato de sostenerlo en nuestras discusiones, que es el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Es decir, creo que desde el punto de vista de la sustentabilidad, para volver al punto anterior, tenemos que avanzar en un proceso de transición, y con respecto al objetivo de las dietas saludables, sobre la base de que debe ser respetada las diferentes circunstancias nacionales, nosotros también tenemos que ir hacia un proceso de transición en buscar la mejor seguridad alimentaria. La Argentina ha avanzado incluso con el Programa Mundial de Alimentos para tratar de acordar y llevar adelante un programa de mejoramiento de la seguridad alimentaria en los comedores escolares. Y esto es algo que también es parte de ese viaje que el presidente hizo a Roma, en la cual se encontró con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, y en el cual una organización que acaba de obtener el Premio Nobel de la Paz, y ahí nuevamente el punto central no fue solo el hambre como fue planteado en la FAO, sino también fue planteado en los términos que decía Fiorella, en términos de mejorar concretamente la calidad nutricional. Así que ahí el Programa Mundial de Alimentos tiene una gran experiencia en esto, y me parece que, por un lado, la cuestión de la cooperación,
y por otro lado, la participación en procesos de debate que estamos teniendo aquí en Roma para llevar adelante ciertas recomendaciones que por consenso los países de alguna manera puedan incorporar a sus propias políticas internas. No nos olvidemos de las 3 cargas de la nutrición, como creo que lo sabés perfectamente y me parece importante poner énfasis en eso. Y repito, no hay un solo modelo de dieta saludable, sino que existen varios y no tenemos que caer en la trampa que a veces ocurre en el proceso del comercio internacional, en la cual algunos países consideran que existe un solo modelo y que si no llevamos adelante ese modelo, después eso se pueda convertir en barreras pararancelarias que van a afectar a nuestros productores y al trabajo de nuestros compañeros que laburan y trabajan todos los días en la producción agropecuaria. Cuando traemos a la transición a la mesa, digamos, como algo tan importante, me gustaría escucharlos también a Gabriel y a Fernando sobre cuál es su mirada, ¿no?, sobre esto, sobre todo porque, bueno, a veces pareciera como si hablando de esta dieta saludable, desde mi mirada, por supuesto, siempre está vinculada con los alimentos reales y por eso siempre me parece tan importante involucrar al campo y este espacio de tanto crecimiento donde todos seguimos y todas seguimos aprendiendo. Los alimentos reales vienen directamente de una tierra sana y posible de cultivar. Entonces, me encantaría saber también desde su mirada económica cómo tendríamos que plantear esta transición, ¿no? Sí, a cualquiera de los dos, a quien guste. Dale, Fer, dale. Bueno, hay consideraciones que tenemos que hacer para enmarcar, ¿no es cierto? Y esos marcos tienen que ser temporales y tienen que ser también geográficos, ¿no es cierto? Cuando nosotros analicemos en largos plazos qué viene ocurriendo con la alimentación a nivel global, claramente hay una mejora. Desde los 60 para acá, los únicos grupos alimentarios que crecieron en consumo y en producción son los que se denominan vos lo conocés muy bien, de alta densidad nutricional. Son todos aquellos que tienen más vitaminas, proteínas o minerales por cada unidad de caloría. Entonces, ¿creció qué? Crecieron las verduras, crecieron las carnes, crecieron las frutas, bajaron aquellos que son puro hidrato de carbono, el caso de raíces, por ejemplo, etcétera. Eso en términos de largo plazo. Ahora también hay desbalances. Se habló recién de 700, 800 millones de personas que no acceden a una dieta razonable en términos calóricos, pero hay 3 veces eso de sobrepeso y obesidad. Entonces ahí tenemos otra situación compleja, donde Argentina no se aleja de esa situación y donde, bueno, algunos trabajos que participo, que hemos hecho con Sergio Britos, etcétera, marcan claramente que está pasando algo en nuestros chicos a nivel escolar en términos de sobrepeso y obesidad, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no es cierto? De desequilibrios en el tema de alimentación. Si nosotros, las cuentas que hemos hecho en términos nacionales, si todo el conjunto de los argentinos accediera a una dieta saludable en términos, por ejemplo, de frutas y verduras, estas deberían duplicarse la actual producción solo para abastecer a los argentinos, ¿sí? Entonces, producimos alimentos, frutas y verduras equivalente a 20-25 millones de habitantes, ¿sí? Cuando a veces los discursos hablan de 400 millones y eso realmente no tiene sustento porque, como dice Gabriel, que está acá acompañándonos, Argentina es exportadora de alimentos para animales, ¿cierto? Soja, maíz, etcétera. En ese contexto hay mucho para trabajar y Argentina tiene potencialidades que no está explorando a fondo, ¿no es cierto? Hay situaciones donde si nosotros tuviéramos una inteligencia aplicada a resolver las cuestiones periurbanas, por ejemplo, podríamos atacar 2 situaciones. Una situación social, por un lado, de falta de trabajo, de falta de inserción, y esta falta de una producción de productos sanos que puedan llegar a los niños a partir básicamente de un proceso de largo plazo cultural que tiene que ver con las escuelas. Entonces, ahí hay situación. Ahora, cuando vemos el sistema extensivo argentino comparado con el resto del mundo, verdaderamente tenemos un punto de arranque muy por arriba de todos ellos. Nuestros sistemas son mucho más sostenibles, hay elementos que muchas veces están distorsionados por políticas vinculadas a, por ejemplo, lo impositivo, las retenciones y etcétera, que hacen que algunas producciones avancen sobre las otras en un desequilibrio que no es correcto. Entonces, tenemos una base importante, tenemos
empresarios, hay un sistema científico-tecnológico, están los INTAs, etcétera, que es una base importante. Lo que me parece que nos está faltando son algunas estrategias globales que tengan que ver con lo productivo, con el consumo, la salud, la educación, que interactúan en torno de lo que vos estás planteando, ¿no? Entonces, esa discusión es una discusión rica, importante, que no es solo el hambre, que hay que resolver. Es una vergüenza que en países como la Argentina haya este tipo de situaciones, pero las demandas globales que están dando señales muy claras de que los alimentos quieren que estén generados en ambientes sanos, comprobables, certificados, trazados, tenemos que trabajar en eso a partir de lo que tenemos, que es bueno, pero eso tiene que estar de alguna manera verificado en protocolos que estén siendo cumplidos. Espectacular. Bueno, no sé si Gabriel quiere sumar algo más, porque yo ya tengo 3 preguntas más que quiero hacer en mi cabeza, pero no quiero interrumpirlo a Gabriel, si no, no lo voy a dejar hablar. No, pero yo creo que podés seguir con las preguntas, Fiorella, porque me parece que tanto Carlos como Fernando han abordado perfectamente el tema, y si querés avanzar con las otras preguntas y me sumo a ellas. Excelente. Bueno, en realidad hay, no sé si sabrán, hoy van a haber ciertas manifestaciones ambientalistas y demás, porque hay una preocupación social muy grande por el acuerdo porcino que se va a realizar con China, o que se pretende realizar, y como eso todavía no está aprobado a nivel nacional, pero se están llevando adelante, digamos, ciertos acuerdos, como por ejemplo en Chaco, que esto no sé hasta qué punto no atenta con la sostenibilidad o con lo que pretendemos hacer de producción sustentable, ¿no? De alimentos saludables. Y también aparece la propuesta del trigo transgénico, que estaría en la utilización de un agroquímico que puede llegar a ser hasta incluso más nocivo que el glifosato en términos, digamos, ambientales y en salud humana. Entonces quisiera saber cuál es la mirada de ustedes porque muchas veces estas propuestas se venden como en la mirada del progreso para el productor, ¿no? Pero ¿hasta qué punto contempla la salud del humano y la longevidad de las tierras? Esa es mi pregunta. Bueno, no, si querés te contesto la anterior. Es un poco más cómoda, ¿no? No, es un chiste. A ver, primero, ante todo, quiero agradecer a Carlos Llanusoto, a Gustavo Chirino, a toda la comisión directiva de Coninagro por la invitación. Lamento que este año no podamos hacerlo de manera presencial. Un placer enorme estar compartiendo el panel con Carlos Cherniak y con mi querido amigo Fernando Vilela. A ver, a mí me resulta muy difícil, Fiorella, te voy a decir la verdad, a riesgo de que alguien por ahí pueda sentirse tocado. Me resulta muy difícil hablar de estos temas sin hablar del contexto de nuestro país. Porque es como que todas las opiniones respecto de un tema, sin que se correlacionen con otros temas de la complejidad que tiene nuestro país, es muy diferente. Realmente te digo, yo sobre el convenio con China no tengo ningún detalle, por lo cual no puedo opinar. Creo que no hay muchos avances en los detalles y me parece que la falta de información ha generado un montón de suposiciones, que como siempre cuando falta información, las hipótesis son las peores, y la verdad que yo desconozco los detalles de ese acuerdo. Lo que yo te puedo decir... Perdón que interrumpa un segundito. En realidad a mí me llamó mucho la atención de haberlos escuchado, tanto a usted como a Fernando, hablar puntualmente de dejar de pensar que la solución es seguir produciendo alimentos para alimentar animales y no humanos. Yo, justamente a ese punto. Argentina tiene una estrategia desde hace muchos años de exportar graneles. Tenemos probablemente la primera o la segunda aduana del mundo más eficiente para poder, de alguna manera, comerciar graneles. Esos graneles están en general relacionados a piensos animales, ¿no? Como decía Fernando, son alimentos que otros países utilizan para engordar animales. Argentina exporta relativamente poco alimentos para humanos, para consumo humano directo. Y esto no es, y aparte a mí no me gusta llevar la discusión al tema de valor agregado sí, valor agregado no, porque los granos tienen mucho valor agregado. Un grano tiene conocimiento, tiene maquinaria, tiene robótica, tiene genética, tiene biotecnología. Ya no podemos decir que un grano no tiene valor agregado.
Lo que pasa es que tiene poco valor. Una tonelada de soja, de 300, 400 dólares, o una tonelada de maíz, Sí, 200, 300 dólares, estoy hablando, digamos, de los vaivenes de los precios, no tiene nada que ver con los 4, 5, 6 mil dólares que puede valer una tonelada de carne. Y te voy a decir más, me gusta enmarcar esto en las recurrentes crisis que tiene la Argentina. Argentina es en los últimos 50 años es el segundo país del mundo que tuvo más recesiones, y menos las del año 78. Todas las recesiones fueron por falta de dólares y la crisis de tipo de cambio. Recomiendo el documento de CIPEC que escribió Martín Rapetti, Crecer para Exportar. Es brillante. Exportar para crecer, perdón. Porque allí está muy detallado y muy identificado cuál es, a mi criterio, el principal problema de la Argentina. Cuando vos sacás el valor exportado per cápita, es muy bajo en Argentina comparado con otros competidores nuestros, como puede ser Brasil o New Zealand. Entonces, a mí me parece que Argentina tiene que darse una estrategia de producir más granos, pero no para exportar, sino para comerlos adentro. Y a mí me parece que todas las inversiones que vayan en ese sentido, las tenemos que aprovechar sobre todo por las potencialidades que nos da Oriente. Y ojo, no estoy hablando de una estrategia quizás de 20 años o 30, porque acá hay tendencias muy fuertes, los jóvenes con el veganismo, el tema de no comer carne, la irrupción de la comida vegetal con gusto a carne, lo que va a pasar con la agricultura celular, que es la agricultura de tejidos, que se hace, o sea, hay tendencias muy fuertes que nosotros, la generación X o los baby boomers, incluso algunos nativos digitales, no tienen. El otro día, yo comento siempre esto, di una charla para chicos de secundaria en Argentina, del norte de la Argentina, del norte de Buenos Aires, perdón. El 75% de los chicos eran veganos o estaban camino a hacerlos. Es una movida muy fuerte y es una movida cultural. Y yo lo que creo que va mucho más allá de no comer carne. Creo que hasta implícitamente es una crítica al comportamiento que hemos tenido con el ambiente y con un montón de cuestiones que tienen que ver con la convivencia social en los que somos más grandes. Entonces me parece que todo eso impacta en el mundo de la alimentación. Y Argentina, con las calamidades económicas que tiene la Argentina ya desde hace muchas décadas, debería mirar esas tendencias para poder acomodar mejor el cuerpo, para tratar de tener un dinamismo importante en el comercio internacional y abandonar esta idea recurrente que tenemos de problemas de balances de pagos, que tantos problemas también de convivencia y tantos problemas políticos nos han traído, habiendo probado ya todas las bibliotecas de economía para solucionarlo. Y entonces, a mí me parece, y también lo digo con mucho respeto, que continuar pensando en aumentar las toneladas de soja o de maíz para exportar no luce como una propuesta robusta para el problema que tiene nuestro Banco Central. Y esto debería ser un gran pacto nacional. Tenemos que aumentar las exportaciones. Y la gran ventaja es que exportar alimentos para humanos no necesariamente nos genera demanda de dólares, como sí quizás lo genera la demanda de dólares para producir más grano. Y sabemos hacerlo en todas las provincias de la Argentina. Entonces a mí me gustaría sacar de escena el tema del tan controversial acuerdo con los chinos, y me parece que aquí lo relevante es tratar de ver de qué estrategia productiva se da o qué política agrícola se da a la Argentina para tratar de aportar de la mejor manera a tranquilizar la economía argentina y poder darle mayor robustez a nuestra macroeconomía. Y para eso necesitamos una discusión amplia de la política agrícola. No puede ser la logia primarizante versus no exportemos. Tiene que haber cosas al medio. Gabriel, te interrumpo un minutito porque Carlos... Déjame que te diga, sí. Déjame que te diga una cosa más, nada más. Imagínate que hoy la principal política agrícola en términos presupuestarios, superando al INTA, en términos presupuestarios, superando al INTA, superando al SENASA, superando al propio Ministerio de Agricultura con todas sus cadenas, es el Fondo Especial del Tabaco. La principal política agrícola, está el descalabro que hay, y no es una cuestión de esta gestión, esto tiene ya muchas décadas, casi en mi edad, que nací en el 75, creo que desde el 73 el Fondo Especial del Tabaco. Entonces, una política agrícola
tan desenfocado, aparte digo, en un momento de COVID, que es una afección pulmonar. Me parece que una discusión de una política agrícola de largo plazo para la Argentina, amplia, robusta, y además con carne, con mucha cosa para discutir, es muy importante. Muchas gracias. Sí, Carlos está... Un último comentario. El trigo transgénico es resistente a sequía. No usa ningún agroquímico más. Buenísimo ese comentario. Ahora vamos a seguir en eso. Carlos, no sé si se tiene que despedir. Obviamente tengo que despedirme porque tengo que ir a hablar. Esto de la banca en el mundo virtual significa sentarse en la silla de al lado de la que estoy en este momento y conectarme con otra pantalla. Lamentablemente no puedo evitarlo. Solamente déjame hacer 2 comentarios, pero sin abandonar la posibilidad de continuar esta conversación en otro momento. Yo creo que las demandas globales siguen intereses específicos, no son neutras. Acá hay que, cuando uno habla en términos, hay una demanda global, cuando uno habla de demanda global, hay intereses específicos que promueven esas demandas globales, por lo cual hay que analizar cuáles son esos intereses específicos. Con respecto al tema de la inocuidad de los alimentos, quiero decir que gracias a lo que hemos sabido construir, tenemos un SENASA fuerte, un SENASA muy capaz, reconocido internacionalmente. Cada vez que voy a las discusiones en el marco de la FAO, hay un reconocimiento explícito, expreso respecto del rol del SENASA, de su expertise, de su experiencia, y incluso en el tema de resistencia antimicrobiana, en la cual de alguna manera somos parte de los que cooperamos para poder construir un conocimiento que pueda ser absolutamente aprovechable para todos. Y además, también con respecto a una cosa que mencionaste sobre el tema de peste porcina, por ejemplo, la Argentina tiene una gran expertise también a través del SENASA, y Argentina puede, porque es parte de diferentes redes, como para poder tener el expertise suficiente para poder analizar los diferentes proyectos que pueda pensar y analizar en qué momento llevarlos adelante. Por último, te quisiera decir que para producir más con menos, que es en definitiva la consigna, que es hoy llegar a los objetivos de desarrollo sustentable, con los esquemas transversales vinculados al medio ambiente y las otras cuestiones transversales, para poder producir más con menos, necesitamos tecnología, necesitamos innovación. No es un problema de utilizar herbicidas sí, herbicidas no, sino en qué justa medida utilizarlos, y en eso indudablemente la innovación permanente, el know-how que Argentina tiene para poder mostrar, yo creo que es absolutamente una demostración por todo lo que ha superado en lograr un enorme nivel de productividad en diferentes sectores de la producción, produciendo cada vez más con menos. Y esa es la consigna, y que yo insisto, creo que Argentina tiene mucho más para estar al lado de las soluciones que al lado del problema. Yo creo que Argentina es un país que puede mostrar experiencias y tiene mucho, como todos los países, para seguir mejorando, como decía Gabriel, y seguramente me da hasta vergüenza poder discutir, porque no voy a discutir cuestiones técnicas con semejantes expertos. Yo solamente me someto a decir que en mis 30 y pico años de mi carrera diplomática me toca estar en un lugar que amo, me encanta lo que estoy haciendo, representando los intereses de los productores, los representantes del país, en un ámbito donde discutimos cooperación y donde discutimos la posibilidad de establecer normas o directrices o sugerencias en pos de lograr la amistad entre producción, objetivo de desarrollo sustentables y medio ambiente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Les agradezco muchísimo Muchas a todos. gracias. Les pido 1000 disculpas. Desertar No, de ya esta conversación estamos fantástica. cerrando el panel también, así que Carlos, muchísimas gracias. Ahora cerramos con Fernando y Gabriel, y muchas gracias por su participación. Bueno, una última pregunta para cerrar y para ver si siempre como con el propósito de dejar una mirada desde la posibilidad y el deseo, la ambición de parte de los productores, las productoras, para poder llevar adelante esta producción de alimentos saludables que venimos pidiendo tanto, por lo menos desde la mirada de la salud. Y yo quiero saber puntualmente, porque bueno, en mis relatos, en mis propuestas, en mis conferencias, siempre promuevo o que quiero invitar permanentemente al campo a la agroecología. Yo quiero saber si desde la mirada de ustedes lo ven como algo económicamente posible en nuestro país.
Bueno, la agroecología hay que definirla, digamos. En realidad cada quien tiene una definición distinta. Entonces, no sé, yo pertenezco a una institución que me tocó en su momento, siendo decano, crear la única carrera de la UBA en ciencias ambientales, de grado, y no sé si hay alguna otra en el mundo que de agronomía tenga ciencias ambientales. No la ¿no es conozco cierto? yo tampoco. Entonces, es una preocupación que es inherente a mi historia de vida, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí está muy claro que los sistemas tienen que ser amigables con el medio ambiente, ¿no? Bioeconomía es eso. Claro, y con y la también con la sociedad. salud. Y con la sociedad. ¿no Claro, es sin cierto? contemplar la salud, porque recién hablando del trigo y demás, estábamos pensando en esto como sí que pueden llegar a tener las pruebas y demás. Digo, ¿se hicieron las pruebas que requerimos hacer en términos de salud para poder aprobar Se este hicieron, tipo? se hicieron, por eso está aprobado, ¿no es cierto? Entonces, está aprobado como está aprobado también soja con el mismo gen. Hace ya 4 años, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, a veces se mezclan argumentos, ¿no es cierto? Hay consideraciones donde empieza a aparecer situaciones que cuando uno empieza a escarbar encuentra, bueno, el tema de la aprobación de Brasil, bueno, es un problema, pero entonces te dicen, no, pero la aprobación de los otros países. En Brasil se come caña transgénica, le ponen al café todos los días. Claro. Entonces, de consumo humano. Los demás compradores nuestros que por la ausencia de Australia aparece el sudeste asiático como mercado, tienen todo frutas y berenjenas que son transgénicas y lo comen todos los días. Entonces el tema del consumo directo humano de algo transgénico no es nuevo para nadie en estos lugares. Entonces las discusiones me parece que tienen que ver. Ahora, cuando vos haces un trigo de estas características tenés menos huella ambiental, porque por la misma cantidad de agua produce más cantidad de trigo. Tenés menos huella de carbono. Entonces, ¿cuál es la discusión? Me parece que hay que enmarcarla en Seríamos algo el primer país del mundo, desapasionado. ¿no? Es el primer evento. ¿Y eso qué es? ¿Para aplaudir o para llorar? Y yo creo que es para aplaudir, porque tenemos un sistema científico-tecnológico que fue capaz de generar algo que está por encima del resto. Es una científica del CONICET de Santa Fe que del girasol, producto que todos los días todos nosotros consumimos, sacó un gen y se lo puso al trigo. Es eso. Digamos, no es un gen que salió de un microorganismo del fondo del mar. Claro, no, Entonces, la teoría que circulaba, digamos, desde el lado más ambientalista de salud, y lo digo también en una postura de aprendiz, no con mirada del juicio, porque, digamos, a veces uno tiene la mirada sesgada, pero me parece que es importante acá que no solo, digamos, aprendan los productores, sino también los profesionales o quienes comunicamos masivamente sobre alimentación, es entender un poco, ahí vamos, Gabriel, es entender un poco esto de si están los testeos suficientes para la salud, y teníamos como en la mente, o yo por lo menos tenía el conocimiento, de que se iba a utilizar un agroquímico mucho más nocivo que el glifosato en términos de salud y de suelos, y eso generaba cierta preocupación, ¿no? Sí, Gabriel. Ya tenemos que ir cerrando, me van a matar. Está silenciado. Fortalecer lo que dijo recién Fernando y un comentario final respecto al tema de la salud. A mí me parece que hay una gran confusión. O sea, las tendencias en el mundo es que los consumidores quieren consumir cosas cada vez más sanas. Sí, El principal, Whole Foods, el principal supermercado de Estados Unidos, con lo cual Amazon se está metiendo en el negocio de los alimentos. El dueño de Amazon declaró en el 2018, cuando hizo la transferencia, que lo compraba porque el 30% de la góndola era orgánica y con tasas de crecimiento de 2 dígitos. La gente quiere consumir productos de ese tipo. Con lo cual creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista sanitario, de la política agrícola y también desde el punto de vista del crecimiento del país. Y quiero decirte algo sobre los transgénicos. A mí me tocó aprobar la soja esta con el gen HB1 de girasol en soja, condicionada a China. Hay una confusión muy grande entre transgénicos y agroquímicos, porque uno de los primeros transgénicos que salió al mercado permitía usar cantidades enormes de glifosato. Y esto es un tema que Argentina tiene que discutir, porque Argentina usa 5 veces más de glifosato que el resto del mundo. Exacto, por eso. Genera una presión sobre el ecosistema que hoy está generando un montón de problemas respecto a malezas resistentes y otras cosas. Creo que no tenemos que dejar... Pero este trigo, hay muchos transgénicos que no tienen ninguna conexión con los agroquímicos. Por el contrario, permiten no usar ningún agroquímico, fungicidas. Entonces, me parece que la transgénesis es algo que también la naturaleza lo hace de manera espontánea. Entonces, creo que hay que dividir la discusión entre la transgénesis
me parece, y los La utilización de agroquímicos. agroquímicos. Y quiero decirte un último comentario. Para mí, el futuro de la alimentación lo va construyendo, además de la cultura, por supuesto, y la costumbre de los pueblos, los médicos y, en segunda medida, los chefs. Y todavía creo que nosotros no tenemos, pero la ciencia ha avanzado mucho en el mapeo de ADN de los seres humanos. No tengo tiempo para contarte, pero yo me lo hice. Y el ARN, es decir, las bacterias que se conectan con lo que comemos con ese ADN. Y no sabemos las modificaciones que hace al microbioma del cuerpo muchos de los productos agroquímicos que consumimos. Exacto. Y esa es una línea de investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que trabaja fundamentalmente con glifosato y creo que tenemos que seguir estudiando mucho. Ahora bien, Sí, la disbiosis microbiana, de hecho, es uno de los... Para discutir estos temas tenemos que discutir también cuáles son las implicancias que genera la macroeconomía en el tipo de cambio y en la pobreza, cada una de estas discusiones. Excelente, bueno, me quedaría hablando horas y horas, pero clarísimo. Muchísimas gracias, Gabriel. Y me gustaría también, Fernando, un cierre, como una mirada posibilitante para el productor, digamos, desde su mirada. ¿A dónde tendría que enfocarse hoy el productor para poder llevar adelante, digamos, la producción sustentable, pero de productos de alimentos saludables? Bueno, primero entender un poco esta dinámica y bueno, que esta mesa hoy está acá en Coninagro muestra justamente que está presente el tema, ¿no es cierto? Sí, y entonces sí. esto es un buen camino. El formato cooperativo es un buen formato para poder generar masas críticas en torno de estas cuestiones. Entonces, hay señales positivas. Y la otra es, bueno, que efectivamente, tal como decían Carlos y Gabriel, hacia adelante tenemos múltiples oportunidades, tenemos una base importante sobre la cual construir, pero lo que hay que hacer son consensos, digamos. Acá las reglas de juego no son neutras y lamentablemente no han sido favorables para la construcción de alguna de estas cuestiones. Con lo cual, y por otro lado, ningún grupo político por sí solo va a poder lograrlo. Aquí hay que hacer acuerdos macro que se expresen. Hay algunos proyectos de ley que en estos días están tratando, algunos que trabajó Gabriel y otros que trabajó la cadena agroalimentaria, etcétera, que involucran algunas de estas cuestiones. Entonces, reglas para lo que yo llamo la vaca viva, reglas permanentes que faciliten inversiones y que faciliten que los productores sean parte de la ganancia que genere este sistema, mirando a los consumidores. Ese consumidor cada vez más exigente y cada vez más atento del tipo de productos que consume. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias. Yo me quedaría, la verdad, una eternidad porque me parece apasionante el tema y creo que tenemos mucho por aprender de todas las partes. Así que muchas gracias, Gabriel. Os saludo, lo despido. Muchas gracias, Fernando, por todo. Gracias. La verdad, impresionante. Bueno, y ahora vamos a pasar, ya cerramos, ¿o no? Estamos cerrando este bloque. Estamos Federa. cerrando este Estamos bloque. cerrando.